Leyes referentes a los sacrificios. Levítico capítulo 6. Así habló Dios a Moisés: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Este será el rito del sacrificio del holocausto. Permanecerá en el altar durante la noche hasta el amanecer. El fuego del altar lo quemará. El sacerdote se revestirá con la túnica de lino y se pondrá los calzoncillos de lino. Recogerá las cenizas de la víctima devorada por el fuego y las pondrá junto al altar. Luego se despojará de las primeras vestiduras, quedando con otras ordinarias. Llevará las cenizas fuera del campamento y las echará en un lugar puro. El fuego ha de arder siempre en el altar, y el sacerdote cuidará de alimentarlo, echando leña cada día por la mañana, y pondrá encima las víctimas del holocausto, así como la grasa de las víctimas de comunión. Este es el fuego perpetuo que nunca debe faltar en el altar. Este es el rito de las ofrendas. Los hijos de Aarón las ofrecerán en presencia de Dios frente al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina mezclada con aceite y todo el incienso que haya puesto encima, y lo quemará en el altar en memorial para Dios. Lo que queda de la flor de harina, Aarón y sus hijos lo comerán en ácimos en un lugar santo dentro de la morada. No le pondrán levadura. Esta es la parte que les doy a mis sacrificios por el fuego, y será cosa muy sagrada, lo mismo que la víctima por el pecado, el delito o la falta. Solo los varones de la descendencia de Aarón la comerán. Esta parte de los sacrificios por el fuego para Dios les pertenecerá por derecho para siempre. Todo lo que toque esas cosas santas pasará a ser santo también. Dios habló a Moisés para decirle: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben ofrecer a Dios en el día de su consagración. Ofrecerán en sacrificio perpetuo 1/10 de flor de harina, la mitad por la mañana y la otra por la tarde. La freirán en aceite en un sartén y la ofrecerán caliente. Presentarán los pedacitos fritos como ofrenda calmante olor para Dios. El sacerdote que reemplace legítimamente a su padre hará lo mismo. Es un rito perpetuo para Dios. Esta ofrenda será quemada toda entera en el altar. Y así toda ofrenda de los sacerdotes debe ser consumida totalmente. No se comerá nada de ella. Dios habló a Moisés para decirle: dile a Aarón y a sus hijos: esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante Dios en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio del holocausto. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrece la comerá en un lugar santo, a la entrada de la tienda de las citas. Cualquiera que toque las carnes sacrificadas será santificado. Si cae una gota de su sangre sobre algún vestido, se lavará en lugar santo. La vasija de barro en que fue cocida será quebrada. La de cobre, en cambio, se fregará y lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes comerá la carne de esta víctima, la cual es cosa muy sagrada. Al contrario, si se trata de una víctima sacrificada por el pecado, cuya sangre fue introducida en la tienda de las citas para conseguir el perdón, no se comerá en el santuario, sino que será quemada al fuego.
Capítulo 7. El sacrificio de reparación. Esta es también la ley de la víctima ofrecida por el delito. Esta víctima es cosa muy santa. Por eso la víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se ofrece la víctima del holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. De ella ofrecerán la cola y la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones junto con el sebo adherido a ellos, y a los lomos y el lóbulo del hígado. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Dios. Este es el sacrificio por el delito. De entre los sacerdotes podrán comerlo todos los varones. Se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. De la manera que se ofrece la víctima por el pecado, así se ofrecerá la víctima por el delito. Tiene el mismo ritual. La víctima pertenece al sacerdote que la sacrificó. También, cuando el sacerdote ofrece un holocausto, la piel de la víctima le pertenece. Toda ofrenda de flor de harina que se cuece en horno o se tuesta en sartén será del sacerdote que ofrece. En cambio, toda ofrenda amasada en aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón en proporciones iguales. El sacrificio de comunión. Este es el ritual del sacrificio de comunión que se ofrece a Dios. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañarán panes ácimos, amasados con aceite, masas o tortas sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, sobadas también con aceite. Además, con la víctima de acción de gracias ofrecida en sacrificio de comunión, se presentarán panes con levadura. Uno de estos se ofrecerá como primicias a Dios y será del sacerdote que derrama la sangre de las víctimas. La carne de la víctima será comida en el mismo día, sin dejar nada para el siguiente. Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre podrá comerse al otro día. Pero el tercer día se quemará lo que quede de la carne de la víctima. Si el tercer día se comiera carne del sacrificio de comunión, su ofrecimiento no valdría nada, ni sería de provecho al que ofrece. Será cosa impura, y el que la comiere cargaría con un pecado. Si esta carne ha tocado cosa impura, no se debe comer, sino que la quemarán al fuego. De esta carne puede comer todo el que está puro. Pero si alguien come carne del sacrificio de comunión presentado a Dios, a pesar de que esté en estado de impureza, este será exterminado de entre los suyos. Si alguien toca cualquier cosa impura, sea de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y a pesar de eso come de la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Dios, será exterminado de entre los suyos. Dios habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: no comerán sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno lo comerán, porque todo aquel que coma grasa de algún animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Dios será exterminado de entre los suyos. Tampoco comerán de alguna sangre, sea de animal, sea de ave, en los lugares en que vivirán. Toda persona que coma sangre de cualquier clase será exterminada de entre los suyos. Dios habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofrezca a Dios un sacrificio de comunión, le llevará personalmente la parte que le ofrece.
Con sus propias manos llevará lo sacrificado por el fuego para Dios, o sea, la grasa, y junto con ella el pecho que es presentado y mecido ante Dios. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Darán al sacerdote como parte que le pertenece el pernil derecho. Pertenecerá a aquel hijo de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Yo quito a los hijos de Israel de sus sacrificios de comunión, el pecho que fue mecido y el pernil que fue puesto aparte, para dárselos al sacerdote Aarón y a sus hijos. Por decreto perpetuo, los hijos de Israel deberán dárselos. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos en los sacrificios por el fuego para Dios, donde el día en que los presenten para ejercer el sacerdocio de Dios. Esto es lo que mandó Dios que se les dieran los hijos de Israel el día en que los ungió. Es un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por el delito, y del sacrificio de comunión. Esto es lo que Dios ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Dios en el desierto de Sinaí. Capítulo 8. Consagración de los sacerdotes. Dios habló a Moisés para decirle: toma contigo a Aarón y a sus hijos, y también las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los ázimos. Luego reúne a toda la comunidad en la entrada de la tienda de las citas. Moisés hizo lo que Dios le había mandado y se reunió la comunidad en la entrada de la tienda de las citas. Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Dios ha ordenado hacer. Moisés mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó con el cinturón. Luego lo vistió con el manto y encima le puso otra túnica llamada efod y se la ajustó también con el cinturón del efod. Luego le puso el escapulario llamado pectoral, en el que depositó el Urim y el Tumim, o sea, dados para consultar a Dios. Le colocó también la tiara en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, que era la corona santa que Dios había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada de Dios y la consagró con cuanto había dentro de ella. Roció con el óleo 7 veces el altar y lo ungió con todos los utensilios, así como también la pila y su base, con el objeto de consagrarlos. Luego procedió a la consagración de Aarón, derramando óleo sobre su cabeza. Luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas y se las ajustó con el cinturón y les puso las mitras sobre sus cabezas como se lo había mandado Dios. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Moisés lo sacrificó, mojando sus dedos en la sangre. Untó con ella las esquinas del altar para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo el rito del perdón de los pecados. Moisés tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas y el hígado
y además los 2 riñones con su grasa, y la quemó sobre el altar. En cuanto al novillo con su piel, carne y excrementos, los quemó fuera del campamento, así como lo había ordenado Dios. Luego hizo que acercaran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos le pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo sacrificó y roció con la sangre todos los lados del altar. El carnero fue partido en trozos y Moisés quemó la cabeza, los trozos y las entrañas, después de lavar en agua las entrañas y las patas. Moisés quemó todo el carnero en el altar. Este fue un holocausto de calmante olor, sacrificio por el fuego para Dios, como Dios había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de la consagración, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo sacrificó y tomando su sangre mojó el óvulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho. Después hizo Moisés que se acercaran los hijos de Aarón. Les untó con la sangre del óvulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho. Derramó la sangre alrededor del altar. Luego tomó la grasa, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, la que queda junto al hígado, los 2 riñones con su grasa y el pernil derecho. Sacó del canastillo de los ázimos que está ante Dios un pan ázimo, una torta de pan amasada en aceite y otra torta, y las puso sobre la grasa y el pernil derecho. Entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolas mecer como ofrenda mecida ante Dios. Moisés la recibió de sus manos y la quemó en el altar por encima del holocausto. Este fue el sacrificio de consagración de calmante olor, sacrificio por el fuego para Dios. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante Dios. Esta porción del carnero de la consagración fue la parte de Moisés, como Dios se lo había mandado. Después Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, roció a Aarón y sus vestiduras, como también a sus hijos, así pues los consagró. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hacen la carne en la puerta de la tienda de las citas, cómanla ahí mismo. Coman también el pan consagrado que está en su canasto, tal como lo ha mandado, diciendo: Aarón y a sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y del pan las quemarán y no se apartarán de la entrada de la tienda de las citas durante este día, pues hasta el 7º día sus manos quedarán consagradas. Lo que acabamos de hacer es la ceremonia del perdón que Dios ha ordenado para ustedes.